Iba pasando por la casa de mi nuera Sofía y decidí visitarla para ver cómo estaba. Pero cuando vi el carro de mi marido en el portón, un BMW plateado que debería estar en nuestro garaje, mi corazón se encogió con un presentimiento terrible. Algo está muy mal, pensé, y me acerqué silenciosamente a la ventana, tratando de no delatarme. Lo que escuché adentro destrozó y cambió mi mundo para siempre. Cuando esa vieja pendeja por fin firme los papeles, vamos a tener todo lo que hemos planeado, dijo la voz de Sofía como veneno en mis oídos. Mis piernas casi no me sostenían cuando escuché a mi marido Roberto responderle: perfecto, amor. 30 años aguantando a esa gorda amargada valdrán la pena. Antes de continuar, si quieren escuchar más historias como esta que les van a cambiar la perspectiva sobre la familia y las relaciones, suscríbanse al canal. Aquí compartimos experiencias reales que nos enseñan lecciones de vida, que nos hacen pensar y aprender algo nuevo cada día. Y cuéntenme en los comentarios desde qué ciudad o país están escuchando. Me encanta conocer a cada persona que acompaña este canal. Me quedé helada en mi auto afuera de la casa de Sofía, con las llaves todavía colgando del contacto. 5 minutos antes había llamado a mi hijo Miguel para invitarlo a cenar. Perdón, mamá, no estoy en casa, pero Sofía está ahí organizando unos documentos, me había dicho con toda naturalidad. Pero ahí estaba la camioneta de Roberto estacionada descaradamente en la entrada. Apagué el motor y me acerqué a la ventana con las piernas temblando. A través de la rendija de las cortinas los podía ver claramente. Mi marido de 30 años recostado en el sillón de mi nuera como si fuera su casa, y Sofía recargada en la mesa con esa expresión de satisfacción que había llegado a odiar. Los tiempos están perfectos, decía Sofía con su voz de licenciada presumida. Presentamos en junio. Alegamos diferencias irreconciliables. Con las nuevas leyes del divorcio en México, Carmen tiene derecho a la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, pero nosotros ya sabemos cómo manejar eso. Roberto se rió, ese sonido que antes me parecía tierno. El negocio de construcción por sí solo vale 12 millones de pesos. Agregando las propiedades, la casa de Cuernavaca, las inversiones, estamos hablando de casi 20 millones en total. Mis manos temblaron mientras sacaba mi celular y empecé a grabar, justo cuando Sofía continuó con su plan diabólico. Lo hermoso es que confía completamente en ti, Roberto. Carmen no tiene ni idea de que hemos estado documentando sus bienes durante meses. Estados de cuenta, escrituras, valuaciones del negocio, todo ya está copiado. Señaló hacia una carpeta manila en la mesa de centro. Prácticamente nos entregó las llaves de su reino. 30 años jugando al marido devoto, dijo Roberto, examinándose las uñas como si hablara del clima. Fingiendo que me importaban sus historias aburridas de la iglesia, asintiendo cuando se preocupaba por los gastos del negocio. Dios mío, esa mujer realmente cree que la amo. Una rama se quebró bajo mi pie. Los dos se quedaron inmóviles, volteando hacia la ventana como venados asustados. Me pegué contra la pared de ladrillo, con el corazón golpeándome las costillas y sudando a pesar del frío de abril. ¿Escuchaste algo? La voz de Sofía llevaba una nota de sospecha. Probablemente solo el gato de los vecinos, respondió Roberto después de una pausa. Estás paranoica. ¿Cómo no voy a estarlo? Si Carmen descubre esto antes de que estemos listos, no lo hará. Esa mujer no podría detectar una conspiración ni aunque llevara un letrero de neón. La risa de Roberto no tenía nada más que desprecio. Para septiembre estarás divorciada, rica y libre para hacer lo que quieras con quien quieras. Me forcé a quedarme escondida hasta que su conversación se reanudó, mi teléfono capturando cada palabra venenosa. Cuando finalmente regresé a rastras a mi auto 15 minutos después, todo mi mundo había cambiado de eje. 30 años de matrimonio, reducidos a una sesión de estrategia legal entre mi marido y mi nuera. La carpeta en esa mesa me atormentaba. Meses de planeación, documentación, preparación. Mientras yo había estado trabajando 16 horas al día para construir nuestro futuro, ellos habían estado mapeando sistemáticamente su destrucción. Me senté en el asiento del conductor, mirando mis manos aferradas al volante, las mismas manos que habían ayudado a construir un imperio de construcción de la nada, que habían proporcionado todas las comodidades que Roberto disfrutaba, que lo habían apoyado cuando su propia familia se opuso a nuestro matrimonio porque yo era demasiado humilde para él.
La voz de Sofía resonaba en mi memoria. Esa mujer realmente cree que la amo. Lo peor era que hasta 30 minutos antes, absolutamente sí lo creía. La puerta principal se abrió justo cuando alcancé las llaves de mi auto. Sofía salió primero, su bolsa de diseñador balanceándose casualmente a su lado, seguida por Roberto ajustándose la corbata con precisión practicada. Ninguno esperaba encontrarme sentada en mi Tsuru, y el shock se registró en la cara de Sofía como una bofetada. ¿Carmen? Su voz subió una octava. ¿Qué haces aquí? Forcé mi expresión a algo que pareciera normal, aunque mi pulso tronaba en mis oídos. 30 años de matrimonio me habían enseñado a leer sus estados de ánimo, pero aparentemente él había estado actuando todo el tiempo. Acabo de terminar de revisar una obra cerca, mentí suavemente saliendo del auto. Pensé en pasar a ver a Miguel. Sofía se acercó protectoramente a Roberto, sus instintos de abogada activándose. Esos ojos grises pálidos estudiaron mi cara con intensidad incómoda, buscando grietas en mi historia. Él no está aquí, dijo Sofía rápidamente. Nosotros solo estábamos... Yo estaba ayudando a Roberto a organizar algunos documentos legales para un cliente. La mentira salió de su lengua con facilidad practicada. ¿Cuántas mentiras había tragado a lo largo de los años sin cuestionarlas? ¿Así? Mantuve mi voz ligera, conversacional. Pensé que estarías en el despacho hasta las 6 hoy. ¿No mencionaste algo sobre la propuesta de los González esta mañana? Un destello de pánico cruzó sus facciones. Salí temprano, dolor de cabeza. Qué pena escuchar eso. Me volví hacia Roberto con amabilidad fabricada. ¿Trabajando en un caso interesante? División de bienes, respondió sin pensar. Luego se detuvo. Para un cliente de divorcio, situación financiera muy compleja. La ironía habría sido divertida si no estuviera destruyendo mi vida. Los ojos de Sofía saltaron entre Roberto y yo, calculando. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Carmen? Acabo de llegar. ¿Por qué? Por nada. Pero su sonrisa parecía pintada. Te ves tensa. ¿Todo bien? La mujer que había planeado mi ruina financiera durante meses estaba preguntando por mi bienestar. Casi me río. Día largo, ya sabes cómo es. Hice un gesto hacia Roberto. No los interrumpo en su sesión de trabajo. Ya estábamos terminando, dijo Sofía, la mano de Roberto estableciéndose posesivamente en su espalda baja. El gesto parecía automático, íntimo. ¿Cuánto tiempo había estado pasando eso? Buen timing, entonces. Saqué mi teléfono para revisar la hora, asegurándome de que pudieran ver el dispositivo. Ninguno reaccionó, pero noté que los ojos de Roberto se quedaron viendo la pantalla. Debería irme a casa de todos modos. La cena no se cocina sola. La risa de Sofía sonó forzada. Iré en un rato. Solo necesito terminar unas cosas aquí. Tómate tu tiempo. Abrí la puerta de mi auto, luego me detuve como si recordara algo. Ah, Roberto, el doctor Martínez llamó sobre reprogramar tu chequeo. Algo sobre un conflicto con tu horario de trabajo. Su cara se puso en blanco por una fracción de segundo. La mirada de alguien cuya mentira había sido expuesta. Luego se recuperó con velocidad impresionante. Debe ser una confusión. Los llamaré después. No te preocupes, estas cosas pasan. Me deslicé en el asiento del conductor, con el corazón martillando. Los veo después. Mientras retrocedía por la entrada, los observé en mi espejo retrovisor. Se quedaron inmóviles hasta que mi auto desapareció doblando la esquina. Luego, inmediatamente se acercaron, con las cabezas inclinadas en conversación urgente. La danza de tres en el engaño estaba completa. Ellos sospechaban que podría haber escuchado algo. Yo sabía que estaban planeando destruirme, y todos fingíamos que todo era perfectamente normal. Sofía manejaría a casa por separado, armada con explicaciones para su salida temprana del trabajo y su presencia en casa de Roberto. Probablemente habría llegado a una docena de justificaciones razonables para cuando caminara por nuestra puerta principal, pero no sabía sobre la grabación en mi teléfono. 43 minutos de audio cristalino que cambiarían todo. Me incorporé al tráfico, las manos firmes en el volante por primera vez en una hora. El shock se estaba desvaneciendo, reemplazado por algo más frío y más enfocado. Pensaban que estaban jugando ajedrez con una jugadora de damas.
estaban a punto de descubrir su error. El viaje de 15 minutos a casa pasó en una borrosidad de semáforos y memoria muscular. Mitsuru encontró su camino a nuestra entrada circular sin dirección consciente, pasando los jardines bien cuidados que Roberto insistía en que alguien más mantuviera, pasando la fuente que había comisionado para nuestro 25º aniversario. Me senté en el auto por varios minutos, mirando la casa que había ayudado a construir con mis propias manos en 1995. Cada tabla, cada clavo, cada detalle cuidadosamente planeado había sido una carta de amor al hombre que ahora estaba planeando robármela. La puerta principal se abrió al silencio que se sentía diferente ahora. No pacífico, sino hueco. La presencia de Roberto siempre había llenado estas habitaciones con charlas sobre su día, quejas sobre los vecinos, emoción por nuevas compras. Ahora me preguntaba cuánto había sido actuación. La foto de boda en la repisa me llamó la atención primero. 15 de diciembre de 1987. Yo radiante en seda marfil, Roberto elegante en un smoking rentado, ambos brillando con lo que yo había creído era felicidad genuina. Ella tenía 22 años, trabajando como secretaria en construcciones morales en el centro. Yo tenía 37, mi negocio de construcción finalmente dando ganancias reales después de 10 años, de días de 12 horas y cenas de sopa instantánea. Nos habíamos conocido en la fiesta navideña de la empresa ese año. Morales era cliente. Había renovado sus oficinas la primavera anterior. Roberto se había reído de mi terrible chiste sobre las mezcladoras de cemento, un sonido como campanitas de plata que hizo que mi pecho se apretara con anhelo inesperado. Cuando lo invité a cenar se ruborizó y dijo que sí, tan rápido que me preguntaba si había estado esperando que se lo pidiera. Nuestra primera cita en el restaurante Romanos se extendió hasta medianoche. Escuchó con interés genuino mientras describía mis sueños de construir algo duradero, algo que nos sobreviviera a ambos. Sus ojos brillaron cuando hablé de las casas que quería crear, las familias que quería albergar. No solo estás construyendo estructuras, había dicho, extendiendo la mano a través de la mesa para tocar la mía. Estás construyendo hogares. Le propuse 6 meses después. La mesa de la cocina tenía nuestra tarjeta del 30º aniversario del diciembre pasado. La escritura de Roberto todavía elegante en tinta azul. Para mi maravillosa esposa, gracias por hacer realidad todos mis sueños. Aquí van 30 años más de felicidad. Todo mi amor, Roberto. Todo su amor. La frase sabía amarga ahora. Me moví a la sala, donde las fotos de bebé de Miguel llenaban los estantes empotrados que había construido durante el embarazo de Roberto. 8 de junio de 1995, el día que nació nuestro hijo. Roberto exhausto pero radiante, sosteniendo nuestro milagro de cara roja como si hubiera sido creado para la paternidad. Esos primeros años habían sido los más felices de mi vida. Roberto se entregó a ser padre con la misma intensidad que una vez había traído a planear nuestra boda. Juntas de padres de familia, juegos de fútbol, fiestas de cumpleaños con temas elaborados, documentó cada momento con orgullo paternal feroz. Eres la mejor madre del mundo, me había dicho la noche que Miguel se graduó de preparatoria, lágrimas corriendo por su cara, mientras veíamos a nuestro hijo recibir su diploma. Él va a hacer cosas increíbles por la base que le diste. La base que le di. No nosotros, yo. ¿Las grietas ya se estaban mostrando entonces? Me hundí en mi sillón de cuero, el que Roberto siempre se quejaba de que era demasiado feo para la sala formal, y dejé que los recuerdos me lavaran. Nuestro 10º aniversario crucero a Alaska. Roberto genuinamente encantado por los glaciares y la vida silvestre. La graduación universitaria de Miguel, todos llorando mientras caminaba por el escenario con su título en ingeniería. Mañanas navideñas llenas de risa y caos, Roberto insistiendo en decoraciones elaboradas que tomaban semanas instalar y un día desmantelar. ¿Cuándo se había transformado la gratitud en derecho? Cuando gracias por proporcionar esta vida se había convertido en merecemos mucho más. La grabación en mi teléfono tenía la respuesta. Roberto no me había amado en años, posiblemente décadas. Cada beso, cada celebración de aniversario, cada te amo susurrado en la oscuridad había sido calculado. Manipulación diseñada para mantenerme trabajando, ganando, construyendo riqueza que eventualmente podría reclamar como suya.
30 años de mi vida reducidos a una sesión de estrategia legal. Me senté en la creciente oscuridad de nuestra sala, rodeada por la evidencia de lo que había creído que era un matrimonio feliz, y sentí algo frío y analítico asentándose sobre el dolor. Roberto pensaba que estaba jugando el juego largo, posicionándose para ganancia financiera máxima mientras mantenía negación plausible. No tenía idea de que su esposa poseía la misma mente estratégica que había construido un imperio de construcción de la nada. El juego estaba a punto de cambiar. El silencio de la sala se envolvió alrededor de mí, mientras me forcé a pensar como la mujer de negocios que siempre había sido. ¿Cuándo había cambiado el comportamiento de Roberto de asociación genuina a posicionamiento calculado? La respuesta vino con claridad incómoda. 2020, cuando Construcciones Cole aterrizó el contrato del Centro Municipal Morales. 50 millones de pesos en 3 años, el proyecto más grande en la historia de la empresa. Había llegado a casa esa tarde de abril esperando celebración, tal vez champán. Definitivamente el apoyo entusiasta que me había sostenido a través de cada hito anterior. En lugar de eso, Roberto había estado sentado en la mesa de la cocina con una revista de bienes raíces y una calculadora. Esto significa que finalmente podemos permitirnos la casa en Polanco. Había anunciado sin levantar la vista. La que tiene la entrada circular y la alberca. Los Hernández están pidiendo 4.2 millones. No felicitaciones por el logro, no orgullo en el trabajo que emplearía a 300 personas durante 3 años. Solo enfoque inmediato en lo que mi éxito podría comprarle. Roberto, ni siquiera has empezado el proyecto todavía. Hay trabajo de diseño, permisos, negociaciones con subcontratistas, pero el dinero está garantizado, ¿verdad? Finalmente me había mirado entonces, sus ojos verdes calculando. Quiero decir, una vez que firmes el contrato, la ciudad tiene que pagar. La conversación había durado 2 horas. Había mapeado gastos hasta el último detalle. La casa nueva, membresía del club de golf, autos de lujo, vacaciones europeas. No nuestros gastos, los suyos. Los pronombres habían sido reveladores, aunque yo había estado demasiado enfocada en la logística del proyecto para notarlo. Para 2021, las demandas habían escalado. La membresía del club de golf se volvió no negociable cuando los Patterson se unieron a Lomas Country Club. Nuestra cabaña de vacaciones perfectamente adecuada en Acapulco se volvió vergonzosa comparada con el lugar de los Johnson en Aspen. Roberto comenzó a soltar indirectas sobre otras esposas cuyos maridos realmente entendían cómo tratar a una mujer. La intimidad física desapareció gradualmente, tan lentamente que la atribuía a la edad y el estrés. Habitaciones separadas se volvieron necesarias por mis ronquidos, aunque Roberto nunca se había quejado de ronquidos en 23 años de matrimonio. Las conversaciones de cena cambiaron de discusiones de nuestro día a los relatos detallados de Roberto, de lo que otras familias poseían, lograban o mostraban. El marido de Sarah Mitchell le compró un Mercedes para su aniversario. Había mencionado el mes pasado, cortando su salmón con precisión quirúrgica, solo porque apreció todo lo que ella había sacrificado por su matrimonio. Sacrificado, como si apoyar mi carrera mientras vivía en lujo hubiera requerido pérdida personal significativa. La amistad con Sofía se había intensificado después de la boda de Miguel en septiembre de 2023. De repente, Roberto estaba fascinado por procedimientos legales, haciendo preguntas hipotéticas sobre división de propiedades y derechos conyugales para un amigo que podría necesitar consejo. Había comenzado a recibir llamadas telefónicas que lo enviaban a la otra poshabitación, alegando que eran discusiones del club de lectura o reuniones de comité de voluntarios. ¿Cuántas de esas llamadas habían sido sesiones de conspiración? Saqué mi teléfono y reproduje segmentos de la grabación de hoy. La voz de Sofía. Hemos estado documentando sus bienes durante meses. La risa de Roberto. 30 años jugando al marido devoto. La documentación tenía sentido ahora. El interés repentino de Roberto en mis reportes financieros, sus preguntas sobre evaluaciones de negocios, su insistencia en cuentas conjuntas mientras mantenía sus propias tarjetas de crédito separadas. Había estado conduciendo reconocimiento, mientras yo construía el mismo imperio que planeaban robar. Pero Roberto había cometido un error crucial en su planeación estratégica. Había subestimado a la mujer que había construido Construcciones Cole de una sola camioneta
y un conjunto de herramientas prestadas. La misma mente analítica que había navegado 35 años de proyectos de construcción, negociaciones laborales y contratos municipales, ahora estaba enfocada en un tipo diferente de resolución de problemas. Pensaban que estaban jugando ajedrez con alguien que no conocía las reglas. Roberto había pasado meses posicionando sus piezas mientras asumía que yo nunca notaría el tablero. Estaba a punto de descubrir que su esposa entendía la estrategia mejor de lo que jamás había imaginado. Me levanté del sillón y caminé a mi oficina en casa, donde archivos conteniendo 35 años de registros comerciales llenaban estantes empotrados. Declaraciones de impuestos, contratos, acuerdos de asociación, escrituras de propiedades, todo lo que Roberto pensaba que había estado documentando secretamente. Pero yo sabía algo que él no sabía. Los activos reales no estaban en esos archivos. Alcancé mi teléfono y desplacé mis contactos hasta encontrar el número que necesitaba. Marcus Webb, mi contador, mi amigo y la única persona que sabía sobre los arreglos offshore que había establecido años atrás para propósitos de optimización fiscal. Era hora de hacer una llamada que cambiaría todo. 3 días de investigación metódica habían transformado mi oficina en casa en una sala de guerra. 2 laptops zumbaban silenciosamente en el escritorio de caoba que había construido hace 15 años, sus pantallas mostrando estados de cuenta bancarios, bases de datos legales y registros de propiedades. Blocs de papel amarillo cubrían cada superficie, llenos de columnas etiquetadas como activos, debilidades, cronología y puntos de apalancamiento. Me había afeitado cuidadosamente esa mañana. Me puse mi mejor traje azul marino y me deslicé los lentes de lectura que Roberto siempre decía que me hacían ver distinguida. Extraño cómo rápidamente el dolor podía cristalizarse en estrategia cuando tenías 35 años de experiencia empresarial de la cual sacar. Marcus Webb había sido más útil de lo que me atrevía a esperar. 3 cuentas offshore que había establecido años atrás para optimización fiscal, completamente legales, completamente documentadas, pero invisibles para cualquiera sin habilidades de contabilidad forense. La misión de reconocimiento amateur de Roberto había perdido el tesoro real. Había estado catalogando el reino visible mientras las joyas de la corona permanecían escondidas a simple vista. Pero Roberto también había estado ocupado. Sus estados de cuenta de tarjeta de crédito contaban una historia fascinante. 47,000 pesos en transferencias no autorizadas durante 8 meses, canalizados a una cuenta de ahorros conjunta que yo nunca había abierto. El nombre del beneficiario hizo que se me tensara la mandíbula. Sofía Hernández Thompson. Habían estado posicionándose como socios financieros mucho antes de que comenzara su conspiración de divorcio. Almuerzos de lujo en Lomas Country Club, tratamientos de spa de 3,000 pesos, compras de ropa de diseñador que coincidían sospechosamente con sus reuniones del club de lectura. Cada gasto pintaba una imagen de un hombre preparándose para una vida diferente. Las vulnerabilidades de Sofía resultaron aún más iluminadoras. Mis contactos de la industria de la construcción habían sido generosos con información sobre la abogada más ambiciosa de la Ciudad de México. La mujer que planeaba robar mi fortuna se estaba ahogando en deudas. 180,000 pesos en préstamos estudiantiles, una renta de oficina mensual de 85,000 pesos elegida por imagen sobre prudencia y una reputación creciente por cortar esquinas éticas cuando los horarios de pago se ponían difíciles. Hernández es una abogada inteligente, me había dicho Jim Morales de Morales Construcción durante el café, pero tiene gustos de champán con presupuesto de cerveza. Le debe a 3 de mis subcontratistas casi 250,000 pesos en total. Siempre promete pago la próxima semana y luego desaparece cuando llegan las cuentas. El sitio web del Colegio de Abogados reveló 2 quejas éticas desestimadas en el año pasado, ambas involucrando mal manejo de fondos de clientes. Desestimadas, pero documentadas. En círculos legales, incluso las quejas no exitosas dejaban manchas en las reputaciones profesionales. Me recliné en mi silla de cuero, inspeccionando la inteligencia reunida durante 72 horas de investigación paciente. Roberto y Sofía habían subestimado catastróficamente a su oponente. Habían visto a una esposa confiada que trabajaba largas horas y rara vez cuestionaba los gastos del hogar.
habían fallado en reconocer la mente analítica que había construido Construcciones Cole de una sola camioneta en una empresa de 12 millones de pesos. El teléfono sonó, sacándome de mi ensueño estratégico. El nombre de Miguel parpadeó en la pantalla. «Hola, hijo mío». Mantuve mi voz cálida, normal. «¿Cómo va tu día?» «Mamá, necesito preguntarte algo». Su tono llevaba la neutralidad cuidadosa que usaba con pacientes problemáticos. «¿Está todo bien entre tú y papá últimamente? Ha habido esta tensión rara cada vez que estoy cerca de ustedes dos». Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Cuánto sabía? ¿Cuánto le había dicho Sofía sobre su conspiración? ¿Qué te hace preguntar eso? Pequeñas cosas. Papá parece estresado por el dinero, lo cual es extraño ya que el negocio ha estado tan bien. Y Sofía sigue haciendo preguntas raras sobre la estructura de tu empresa, como cómo funcionan las sociedades y quién controla qué activos. Hizo una pausa. Se siente como si estuvieran pescando información, pero no puedo entender por qué. ¿Pescando información? El entrenamiento en ingeniería de mi hijo había detectado el comportamiento depredador que su padre y esposa pensaban que habían escondido. Probablemente solo curiosidad sobre cómo funciona el mundo empresarial, dije cuidadosamente. Tu papá siempre ha estado interesado en la seguridad financiera. Tal vez. Pero Miguel no sonaba convencido. Mamá, si algo estuviera mal, quiero decir realmente mal, me lo dirías, ¿verdad? La pregunta colgó entre nosotros como un arma cargada. ¿Decirle qué? ¿Que su padre estaba planeando destruirme financieramente? ¿Que su esposa estaba orquestando toda la conspiración? ¿Que la familia en la que había confiado toda su vida estaba construida sobre mentiras? Por supuesto, cariño, pero todo está bien. Solo las presiones usuales del negocio. Después de que colgamos, me senté mirando mis notas de investigación. Sofía había estado bombeando a mi hijo por información sobre la estructura de mi negocio. El alcance de su operación de recopilación de inteligencia era más amplio de lo que había realizado. Era hora de asegurarme de que obtuvieran exactamente la información que yo quería que tuvieran. Todavía estaba procesando la advertencia de Miguel sobre la expedición pesquera de Sofía cuando sonó mi línea telefónica segura. Sara Chen, mi contadora durante 12 años, su voz crujiente con eficiencia profesional. Carmen, tengo los documentos de protección de activos listos para firma. Cuando mencionaste querer actualizar la planificación patrimonial, me tomé la libertad de investigar estructuras óptimas. Una pausa. Esto es sobre más que planificación patrimonial, ¿verdad? ¿Qué perspectiva de tu parte? 28 años en contabilidad forense te enseña a leer entre líneas. ¿Debería preguntar qué tipo de amenaza estamos protegiendo? La variedad doméstica. El silencio de Sara habló volúmenes. Había manejado 3 divorcios para mis supervisores de construcción. Conocía el panorama. Tendré todo listo para el mediodía, dijo. Los activos del negocio estarán completamente aislados de cualquier acción legal personal. Quien quiera que esté planeando atacar tus finanzas personales, ni siquiera verá el dinero real. Para las 10 a.m. estaba sentada frente a Tom Bradley, presidente del Banco Nacional, y mi compañero de golf durante 15 años. La sala de conferencias de Caoba olía a café y cuero, territorio familiar donde había negociado docenas de préstamos de construcción. Revisión de seguridad de cuenta, dije, deslizando documentos a través de la mesa pulida. Necesito que todos los puntos de acceso conjunto sean verificados y temporalmente congelados pendiente confirmación de identidad. Las cejas de Tom se levantaron ligeramente. Esto es comprensivo, Carmen. Cada cuenta conjunta, línea de crédito y sistema de pago automático. Cada uno solo. ¿Puedo preguntar? Puedes no hacerlo. Pero sonreí cuando lo dije. ¿Cuánto tiempo para que las retenciones de seguridad tomen efecto? Inmediatamente sobre tu firma. Todos los titulares de cuenta recibirán notificación de que el acceso requiere verificación en persona, con identificación con foto y documentación secundaria. Tom estudió mi cara. Esto va a incomodar significativamente a Roberto. Estoy contando con ello. Las retenciones de seguridad se activaron a las 11:47 a.m., justo cuando Roberto estaba sentándose para su almuerzo semanal en Lomas Country Club, con 3 otras esposas de constructores. Mi teléfono zumbó con la primera transacción rechazada a las 12:03 p.m.
Estaba revisando ofertas de contratistas cuando llegó la llamada de pánico de Roberto a las 12:15. Carmen, algo está mal con nuestras cuentas. Mi tarjeta fue rechazada en el almuerzo y cuando llamé al banco dijeron que hay una retención de seguridad. ¿Sabes algo sobre esto? Inocencia perfecta. No mencionó la cuenta conjunta con el nombre de Sofía. No reconoció los 47,000 pesos faltantes. No admitió que había estado moviendo dinero sin mi conocimiento. ¿Retención de seguridad? Eso suena serio. ¿Dijeron que la desencadenó? Algo sobre verificar identidad y acceso a cuenta. Es vergonzoso, Carmen. Estoy sentado aquí con Linda y Susan y Janet y ni siquiera puedo pagar mi propio almuerzo. La angustia en su voz era genuina. No porque su conspiración estuviera amenazada, sino porque su estatus social había sido comprometido públicamente. Después de 30 años de matrimonio, conocía las prioridades de Roberto. Llamaré a Tom Bradley inmediatamente, le aseguré. Resolveremos esto. Pero no llamé a Tom. En su lugar manejé al sitio de construcción donde mi cuadrilla estaba vertiendo cimientos para el nuevo centro médico. Los sonidos familiares de maquinaria y voces de trabajadores se sintieron tranquilizadores después de 3 días de guerra financiera. Mi teléfono zumbó con mensajes de texto durante toda la tarde. Roberto, 1:47 p.m. Todavía no puedo acceder a ninguna cuenta. Esto es ridículo. Roberto, 2:23 p.m. La secretaria de Tom Bradley dice que está en reuniones todo el día. ¿Qué clase de presidente de banco está demasiado ocupado para sus mejores clientes? Roberto, 3:15 p.m. Incluso nuestra línea de crédito de emergencia está congelada. ¿Cómo se supone que compre las medicinas? Cada mensaje trajo una satisfacción sombría. Durante 30 años, Roberto había dado por sentada la seguridad financiera mientras yo trabajaba semanas de 60 horas para proporcionarla. Ahora estaba experimentando cómo se sentía cuando esa seguridad se desvanecía sin advertencia. La reacción de Sofía resultó aún más interesante. A las 4:30 p.m., mi investigador privado, Mike Rodríguez, llamó con una actualización. Hernández intentó acceder a su cuenta compartida con tu marido 3 veces esta tarde. Cuando eso falló, intentó retirar fondos de lo que parece ser una cuenta fiduciaria, probablemente el fondo educativo de tu hijo que ella maneja. Esa también está congelada por tus instrucciones. Su comportamiento: llamadas telefónicas furiosas a representantes del banco, amenazas sobre acción legal, demandas de hablar con la gerencia, abogada demasiado confiada clásica descubriendo que su apalancamiento se evaporó. Para las 6 p.m. estaba en casa, revisando el campo de batalla financiero del día desde mi oficina. Cada cuenta compartida congelada, cada línea de crédito conjunto suspendida, cada sistema de pago automático requiriendo mi autorización personal. El acceso de Roberto a 30 años de riqueza acumulada había sido reducido a cualquier efectivo que llevara en su cartera. Las medidas de seguridad eran completamente legales. Un esposo protegiendo activos maritales pendiente revisión de planificación patrimonial. Tom Bradley confirmaría que los protocolos bancarios estándar habían sido seguidos precisamente, pero Roberto y Sofía entenderían el mensaje perfectamente. El hombre que habían planeado emboscar financieramente ya no estaba jugando a la defensiva. Mi teléfono sonó a las 6:47 p.m., el número de Roberto. Pero la voz que respondería sería desesperada ahora, no manipulativa. Era hora de ver qué tan rápido los conspiradores se volvían unos contra otros cuando sus planes comenzaban a desmoronarse. El guardia de seguridad nocturno en Hernández y Asociados apenas levantó la vista cuando Roberto se apresuró por el vestíbulo a las 7:15 p.m. y sus tacones clic-cateando frenéticamente en el piso de mármol. Sabía esto porque Mike Rodríguez se había posicionado en la cafetería al otro lado de la calle con una vista clara de la entrada del edificio. La llamada frenética que Roberto había hecho desde nuestra entrada. Sofía, necesitamos hablar inmediatamente. Algo ha salido terriblemente mal. Había sido lo suficientemente fuerte para que nuestro vecino de al lado la escuchara. No es que a Roberto le importara la discreción más. En el piso 14, la oficina de esquina de Sofía brillaba con intensidad de sesión de emergencia. A través de su ventana, cualquiera con binoculares podía ver 2 figuras encorvadas sobre una mesa de conferencias cubierta de documentos, su lenguaje corporal gritando manejo de crisis. Ella sabe.
La voz de Roberto se llevó a través del sistema de ventilación más antiguo del edificio a la firma contable de al lado, donde el contacto de Mike mantenía una oficina. Carmen sabe algo y está cortando todo. Ni siquiera pude comprar gasolina para mi auto. La respuesta de Sofía fue aguda, profesional, su voz de litigio comprometida. El timing no es coincidencial. Hace 3 días dijiste que apareció inesperadamente en casa de Miguel, justo cuando estábamos discutiendo estrategia. Debe haber escuchado algo. ¿Cuánto pudo haber escuchado? Lo suficiente para entender que no estamos jugando. Los papeles se movieron mientras Sofía revisaba documentos. Roberto, necesitamos asumir que grabó nuestra conversación. Todo lo que dijimos sobre activos, cronología, estrategia, todo potencialmente documentado. El silencio que siguió habló volúmenes. 2 conspiradores dándose cuenta de que su víctima había estado varios movimientos adelante, mientras se felicitaban a sí mismos por su astucia. ¿Qué hacemos? La voz de Roberto había perdido su confianza anterior. Aceleramos todo. No más enfoque gradual, no más posicionamiento cuidadoso. El lunes por la mañana presento procedimientos de divorcio de emergencia con apoyo conyugal inmediato. Alegamos que Carmen está participando en abuso financiero al restringir tu acceso a activos maritales. ¿Abuso financiero? El tono de Roberto se agudizó con interés. Eso suena legalmente convincente, terminó Sofía. Pintamos a ella como abusiva, no como estrategia defensiva. Más papeles se movieron, el sonido de una mente legal cambiando a modo de ataque completo. Necesitaré que documentes instancias de abuso emocional, control financiero, tácticas de intimidación. Piensa en tu matrimonio. Cualquier momento en que Carmen tomó decisiones financieras sin consultarte. Cualquier momento en que cuestionó tus gastos. Cualquier momento en que usó dinero para influir en tu comportamiento. Eso va a ser difícil, Sofía. Carmen nunca ha sido controladora sobre el dinero. Si acaso, ha sido demasiado generosa. Entonces remarcamos la generosidad como manipulación. Su provisión para ti se convierte en evidencia de que creó dependencia financiera para mantener control. Cada regalo, cada lujo, cada elección de estilo de vida cómodo se convierte en prueba de su estrategia de aislamiento sistemático. La audacia sin aliento era impresionante en su alcance. Estaban planeando hueaponizar 30 años de dedicación y generosidad de Carmen, torciendo cada acto de amor en evidencia de abuso. ¿Qué hay de Miguel?, preguntó Roberto. Él no va a tomar mi lado automáticamente. Su entrenamiento en ingeniería lo hace escéptico de todo. Eso es realmente perfecto. La voz de Sofía llevaba la satisfacción de un hombre que había encontrado su argumento de cierre. La vacilación de Miguel para apoyarte inmediatamente se convierte en evidencia de qué tan completamente Carmen ha manipulado las dinámicas familiares. Posicionamos su entrenamiento en ingeniería como algo que Carmen explotó para volver a su propio hijo contra las necesidades emocionales de su padre. ¿Quieres hacer de nuestro hijo un testigo contra su madre? Quiero salvar tu futuro financiero, Roberto. El entrenamiento profesional de Miguel significa que su testimonio lleva peso extra. Si expresa cualquier preocupación sobre dinámicas familiares, lo enmarcamos como opinión psicológica experta, confirmando los patrones manipulativos de Carmen. El plan era elegante en su mal comprensivo: convertir el escepticismo profesional del hijo en evidencia contra la madre. Reenmarcar cada acto de amor como manipulación. Transformar la protección financiera defensiva en prueba de abuso. El lunes por la mañana, continuó Sofía, presento órdenes de restricción de emergencia, previniendo movimiento de activos adicional, apoyo conyugal inmediato de 150,000 pesos mensuales y ocupación exclusiva temporal del hogar marital. Para el miércoles, la tendremos pintada como una esposa abusiva que necesita supervisión de la corte para prevenir intimidación financiera adicional. Y si ella pelea de vuelta, entonces escalamos. Cargos de acoso si te contacta directamente. Alegaciones de acecho si investiga nuestras actividades. Reclamos de abuso emocional si cuestiona cualquiera de nuestras acusaciones. La voz de Sofía llevaba satisfacción fría. La belleza de la ley de abuso doméstico es que la negación se convierte en evidencia de culpa. Mientras más duro pelee, más controlador aparece. La risa de Roberto no tenía calidez. Pobre Carmen.
No tiene idea de lo que ha desatado. 30 años jugando la esposa confiada. Es hora de enseñarle que las chicas buenas terminan de últimas. Pasaron otra hora coordinando sus historias, estableciendo métodos de comunicación seguros y preparándose para lo que Sofía llamó guerra legal total. Cada conversación, cada interacción, cada transacción financiera sería documentada como evidencia del patrón de abuso sistemático de Carmen. La conspiración había evolucionado de simple agarre de activos a campaña de asesinato de carácter diseñada para destruir no solo las finanzas de Carmen, sino su reputación, su relación con su hijo y su posición en la comunidad que había ayudado a construir durante 3 décadas. Cuando Roberto finalmente dejó el edificio a las 9:30 p.m., su teléfono ya estaba zumbando con el primer texto estratégico de Sofía. Recuerda, ya no eres un esposo enojado. Eres una víctima aterrorizada finalmente, encontrando valor para escapar de tu abusadora. La guerra había comenzado oficialmente. El sábado por la mañana encontró a Roberto y Miguel en Café Luna, el bistro donde habían compartido almuerzos mensuales padre-hijo durante 5 años. Roberto había elegido su mesa de esquina usual, íntima, privada, perfecta para conversaciones confidenciales, pero esta vez se había posicionado como un hombre buscando ayuda profesional de su hijo, en lugar de apoyo paternal. Miguel, necesito hablarte sobre tu madre. La voz de Roberto llevaba vulnerabilidad cuidadosamente calibrada. Creo que algo está mal con ella mentalmente. Miguel bajó su taza de café con la precisión deliberada que usaba cuando cambiaba a modo de ingeniero. ¿Qué tipo de mal, papá? Comportamientos controladores, pensamiento paranoico. Ha estado restringiendo mi acceso a nuestras cuentas, alegando que es por razones de seguridad, pero... Roberto dejó que su voz se desvaneciera, permitiendo que la imaginación de su hijo llenara los espacios en blanco. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Meses, tal vez más. Solo lo atribuí al estrés del trabajo. Pero ayer me congeló completamente de cada cuenta que compartimos. Ni siquiera pude comprar el almuerzo. Miguel se inclinó hacia adelante, su entrenamiento en ingeniería comprometido a pesar del involucramiento personal. Papá, el control financiero puede ser una forma de abuso doméstico, pero también puede ser manejo financiero legítimo durante transiciones de negocio o preocupaciones legales. ¿Cuál es la explicación de mamá? La pregunta era demasiado directa, demasiado profesionalmente neutral. Roberto había esperado apoyo emocional, no análisis clínico. Alega que es seguridad de cuenta rutinaria, pero Miguel, he estado casado con ella durante 30 años. Esto no es rutinario, esto es castigo por algo. ¿Castigo por qué? Roberto titubeó. ¿Cuánto podía revelar sin exponer su propia conspiración? Creo que sospecha que he estado cuestionando nuestro matrimonio. Tal vez está tratando de intimidarme para que me quede. Papá. La voz de Miguel llevaba la paciencia de alguien que había pasado años tratando pacientes manipulativos. ¿Me estás diciendo que mamá te está abusando financieramente para prevenir el divorcio? ¿O me estás diciendo que estás considerando el divorcio y mamá está protegiendo activos? La distinción cortó demasiado cerca de la verdad. Roberto cambió de táctica. Te estoy diciendo que tu madre ha estado exhibiendo cambios de comportamiento preocupantes, y como ingeniero, pensé que podrías tener perspectivas sobre lo que está pasando. Como ingeniero, diría que los cambios de comportamiento mayores usualmente tienen desencadenantes identificables. ¿Qué pasó hace 3 días que podría haber causado que mamá de repente restringiera el acceso a las cuentas? La mente de Roberto corrió. Miguel estaba demasiado bien entrenado para aceptar manipulación emocional sin evidencia. Cada pregunta reveló los huecos en la narrativa de víctima de Roberto. No sé qué lo desencadenó. Eso es lo que me asusta. Pero Miguel estaba estudiando la cara de su padre con desapego clínico, leyendo microexpresiones e inconsistencias verbales con habilidad profesional. Papá, ¿estás pidiendo consejo de ingeniería o me estás pidiendo que tome lados en un conflicto marital? La pregunta contundente destrozó la estrategia de manipulación de Roberto. Su hijo no iba a proporcionar el apoyo emocional que validaría su narrativa de víctima. Te estoy pidiendo que me ayudes a entender qué le está pasando a nuestra familia. Entonces sugiero que tengas una conversación honesta con mamá sobre sus preocupaciones, en lugar de pedirme que la psicoanalice basado en tu interpretación de su comportamiento. Roberto dejó el café 20 minutos después,
furioso por el desapego profesional de su hijo y preocupado por las implicaciones. Si Miguel se rehusaba a apoyar automáticamente los reclamos de su padre, la narrativa de víctima colapsaría bajo escrutinio profesional. Mientras tanto, a 40 millas de distancia en la sede de Construcciones Cole, yo estaba recibiendo inteligencia que remodearía todo el campo de batalla. La llamada de Jim Morales llegó a las 10:15 a.m., justo cuando estaba revisando reportes de sitio de trabajo del fin de semana. Carmen, pensé que querrías saber. Sofía Hernández tiene problemas creciendo con el Colegio de Abogados. Se dice que están investigando su manejo de pagos de contratistas en el caso Mitchell. ¿Qué tipo de problemas? 3 subcontratistas presentaron quejas sobre no pago el mes pasado. Hernández cobró honorarios de su cliente, pero nunca distribuyó pagos a los oficios. Violación de cuenta fiduciaria clásica, si pueden probarlo. Dejé mi café, la mente inmediatamente calculando las implicaciones. ¿Qué tan serio? Lo suficientemente serio como que el Colegio de Abogados programó una audiencia para la próxima semana. Hernández está luchando por encontrar 230,000 pesos para hacer completos a los subcontratistas antes de que concluya la investigación. 230,000 pesos, la cantidad exacta que Sofía debía según mi investigación. Jim, esos subcontratistas estarían dispuestos a discutir su experiencia con Hernández si alguien de la comunidad de construcción se acercara. Absolutamente. Estos tipos están furiosos. Hernández prometió pago durante 6 meses. Siempre tuvo excusas. Siempre culpó retrasos en su cliente o procedimientos de corte. Son operadores pequeños que no pueden permitirse absorber esas pérdidas. Pasé las siguientes 3 horas haciendo llamadas estratégicas. Bob Martínez de Martínez Eléctrico, que había estado esperando 8 meses por 74,000 pesos. Steve Chen de Chen Plomería, adeudado 92,000 pesos desde octubre pasado. Randy Foster de Foster Techos, todavía esperando 65,000 pesos de un trabajo completado en noviembre. Cada conversación siguió el mismo patrón. Llamadas de cortesía profesional de Construcciones Cole, verificando referencias antes de potencialmente contratar a Hernández para servicios legales. Cada contratista ansioso por compartir advertencias sobre las prácticas de pago de Sofía, atajos éticos e infiabilidad profesional. Para la 1 p.m., tenía evidencia documentada del patrón sistemático de Sofía de usar cuentas fiduciarias de clientes como banca personal, violando regulaciones del Colegio de Abogados y engañando a contratistas sobre cronologías de pago. A las 2:30 p.m., llamé a la línea directa de quejas éticas del Colegio de Abogados. Me gustaría presentar una queja formal sobre mala conducta de abogado, le dije al especialista de admisión. Sofía Hernández ha participado en un patrón de violaciones de cuenta fiduciaria de cliente y ha hecho representaciones engañosas a profesionales de la industria de construcción. El formulario de queja pidió documentación detallada. Proporcioné nombres de contratistas, cantidades adeudadas, cronología de representaciones falsas y evidencia del abuso sistemático de Sofía de fondos de clientes. 3 contratistas adicionales acordaron servir como testigos si era necesario. Para las 4 p.m., la oficina legal de Sofía estaba recibiendo llamadas del Colegio de Abogados sobre procedimientos de investigación acelerados y asistencia obligatoria a audiencias. Su reputación profesional, la fundación de su conspiración contra mí, ahora estaba bajo revisión ética formal. A las 4:47 p.m., mi teléfono zumbó con un texto de Mike Rodríguez. Hernández acaba de salir de su oficina cargando 3 cajas de archivos, dirigiéndose hacia su auto. ¿Quieres que la siga? No es necesario, escribí de vuelta. Sé exactamente a dónde va. Sofía estaría manejando directo hacia Roberto, el pánico anulando su caución usual. La conspiración que había comenzado con confianza y planeación cuidadosa estaba a punto de convertirse en una lucha desesperada por supervivencia. Que entraran en pánico, que cometieran errores. La guerra real apenas estaba comenzando. 2 días de crisis profesional le habían dado tiempo a Miguel para procesar todo lo que había aprendido. El viaje a la sede de Construcciones Cole se sintió como viajar hacia un ajuste de cuentas que había estado evitando toda su vida adulta. Mi edificio de oficinas se alzaba sólido contra el cielo de abril. Ladrillo y acero y mano de obra honesta,
todo lo que la torre de vidrio de Sofía pretendía ser, pero no era. Sara, mi secretaria durante 8 años, saludó a Miguel con la calidez reservada para miembros de familia que realmente aparecían en sitios de trabajo y picnics de empresa. Te está esperando, cariño. Pasa directo. Me levanté cuando entró, leyendo su lenguaje corporal con la atención cuidadosa que había aprendido de observar los estados de ánimo de Roberto durante 30 años. Pero Miguel se portaba diferente. Postura profesional, distancia clínica, el porte de alguien que había tomado decisiones difíciles. Mamá, necesitamos discutir lo que está pasando entre tú y papá. Su voz mantuvo la neutralidad cuidadosa que usaba con pacientes problemáticos. He pasado 2 días analizando la situación y necesito entender tu perspectiva. ¿Qué te ha dicho tu padre? Que estás exhibiendo comportamientos controladores, manipulación financiera, posible abuso emocional. Quiere que apoye su narrativa de víctima usando mis credenciales profesionales. El lenguaje clínico era desconcertante, viniendo de mi hijo, pero reconocí su estrategia. Distanciarse emocionalmente para evaluar hechos objetivamente. ¿Y qué piensas? Pienso que papá trató de manipularme de la misma manera que aparentemente te has estado manipulando. Los ojos verdes de Miguel, tan parecidos a los de Roberto pero más claros de alguna manera, estudiaron mi cara. Muéstrame la evidencia, mamá. Necesito escuchar lo que escuchaste. Dudé. Una vez que reprodujera esa grabación, no habría protección para él de la verdad sobre su padre y esposa. Pero Miguel tenía 30 años, un ingeniero licenciado, capaz de manejar la realidad. Presioné play en mi teléfono. La voz de Roberto llenó la oficina. Cuando esa vieja pendeja por fin firme los papeles, vamos a tener todo lo que hemos planeado. La expresión de Miguel no cambió durante el primer minuto. El desapego profesional se mantuvo mientras escuchaba a su padre burlarse de 30 años de matrimonio. Escuchó a Sofía calcular estrategias legales para daño financiero máximo. Absorbió su discusión fría de cronología y división de activos. Pero cuando Roberto dijo 30 años jugando al marido devoto, la compostura de Miguel se agrietó ligeramente. Sus manos se apretaron una vez, luego se relajaron. La grabación terminó. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que ninguno quería cruzar primero. ¿Cuánto tiempo has sabido?, preguntó finalmente. 6 días. Escuché esta conversación en casa de Sofía el martes pasado. ¿Y has estado qué? ¿Construyendo una estrategia de defensa mientras fingías que todo era normal? Algo así. Se reclinó en su silla procesando. Papá me pidió que evaluara tu estado mental. Quería que proporcionara opinión profesional de que estabas exhibiendo patrones abusivos. ¿Qué le dijiste? Que no podía evaluar éticamente a alguien sin evaluación adecuada. Que sus reclamos parecían inconsistentes con tus patrones de comportamiento establecidos. La voz de Miguel llevaba una nota de enojo ahora. Trató de usar mi entrenamiento como un arma, mamá, contra ti y contra estándares profesionales. El peso de la traición, no solo la mía, sino la suya, se asentó entre nosotros. Siento que hayas sido arrastrado a esto, cariño. No lo siento. Su tono se agudizó con resolución. Me alegra saber la verdad. La pregunta es, ¿qué pasa ahora? Estudié la cara de mi hijo, viendo fuerza que había ayudado a construir, pero independencia que no podía controlar. Esa es tu elección, Miguel. No te pediré que elijas lados. Ya lo hice. Se levantó. Decisión tomada. Elijo la verdad sobre la lealtad familiar. Elijo la evidencia sobre la emoción. Y elijo apoyar al padre que no trató de manipular mi ética profesional. El alivio fluyó a través de mí, seguido inmediatamente por preocupación. ¿Qué hay de Sofía? ¿Qué hay de ella? Su voz se volvió fría. Mi esposa participó en una conspiración para destruir financieramente a mi madre mientras usaba mi práctica de ingeniería como cobertura. Ese matrimonio se acabó. Miguel, mamá, no estoy tomando esta decisión en enojo. La estoy tomando basado en evaluación de carácter y evidencia de comportamiento. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Testificaré honestamente sobre dinámicas familiares si es necesario, pero no seré el arma de nadie, incluyendo la tuya. Entiendo. Bien, porque hay una cosa más que necesito hacer.
dejó mi oficina con la zancada determinada de alguien que había encontrado claridad moral en una situación diseñada para destruirla. 20 minutos después, estaría caminando a su propia casa para confrontar al hombre que había traicionado no solo a mí, sino a la ética profesional que había pasado años construyendo. Me senté sola en mi oficina, rodeada por la evidencia de 35 años de trabajo honesto, y sentí algo que no había experimentado desde que comenzó esta pesadilla: esperanza de que la verdad realmente pudiera importar. La llave de Miguel giró en la cerradura a las 7:30 p.m. y la expresión sobresaltada de Sofía reveló que no había esperado que llegara temprano a casa. Ella estaba desparramada en nuestro sofá de la sala, documentos legales esparcidos por la mesa de café, una botella de whisky medio vacía al alcance. «Necesitamos hablar», anuncié, dejando mi bolsa con precisión deliberada. «¿Día difícil?» No levantó la vista de cualquier archivo de caso que estaba fingiendo revisar. La deposición Barrett se pospuso otra vez. «Sé sobre la conspiración, Sofía». Su cabeza se levantó de golpe. La máscara cuidadosa de abogada se deslizó, revelando algo desesperado debajo. «¿Qué conspiración?» «La que planeas con mi padre para destruir financieramente a mi madre, mientras usas mis credenciales de ingeniería para apoyar alegaciones de abuso falsas». Permanecí de pie, manteniendo ventaja. Escuché la grabación, cada palabra. Dejó su vaso de whisky con calma exagerada. «Miguel, creo que estás malentendiendo. 30 años jugando al marido devoto. ¿Te suena familiar?» El color se drenó de su cara. Sofía Hernández, que podía argumentar casos ante la Suprema Corte Estatal, de repente se veía como una mujer viendo su mundo colapsar. «¿Cuánto escuchaste?» «Todo. División de activos, estrategia, cronología, tu cálculo de honorarios». Me senté frente a ella, manteniendo distancia profesional. ¿Todo nuestro matrimonio fue parte de este plan? 3 días después, Roberto descubrió que la destrucción social se movía más rápido que los procedimientos legales. El comedor del Lomas Country Club zumbaba con conversación de brunch del sábado, pero grupos de hombres cayeron en silencio cuando se acercó a sus meses. Linda Patterson, su compañero de bridge durante 5 años, se fascinó por sus huevos Benedict cuando Roberto se detuvo a saludar. Susan Morales alegó una llamada telefónica urgente en lugar de continuar su conversación. Para cuando Roberto llegó a su mesa usual, entendió que la conspiración se había vuelto conocimiento público. «Roberto, querido», la voz de Janet Crawford llevaba dulzura falsa. «Te perdimos en la reunión del comité de planeación ayer». «¿Qué reunión? No fui informado». «Oh, ¿no recibiste el mensaje? Tuvimos que hacer algunos cambios organizacionales, ¿entiendes?» Roberto estaba comenzando a reconocer el patrón. Llamadas telefónicas no devueltas, invitaciones rescindidas, puertas sociales cerrándose con eficiencia susurrada. Mientras tanto, conduje mi propia campaña con considerablemente más éxito. 35 años de trato honesto me habían ganado credibilidad que ninguna maniobra legal podía destruir. Mi almuerzo con Tom Bradley en el banco resultó estratégicamente productivo. Compartí preocupaciones sobre dificultades familiares con justo suficiente detalle para establecer hechos sin parecer vengativa. Roberto y nuestro yerno aparentemente desarrollaron planes preocupantes respecto a nuestros activos. Mencioné sobre el café. He tenido que implementar medidas protectivas. La respuesta de Tom fue exactamente lo que había esperado. Entendimiento profesional mezclado con simpatía personal por una amiga lidiando con traición familiar. La reunión de la Junta de la Cámara de Comercio esa noche resultó igualmente valiosa. Cuando Jim Morales preguntó sobre la ausencia de Roberto de la cena de recaudación de fondos reciente, expliqué con tristeza genuina sobre dificultades matrimoniales que han salido a la luz. «A veces descubres que las personas no son quienes pensabas que eran», dije, permitiendo que la decepción se mostrara. 30 años de matrimonio. Y resulta que estaba planeando, bueno, estoy agradecida de haberme enterado cuando lo hice. Para el domingo por la noche, el aislamiento social de Roberto estaba completo. El comité de membresía del club de golf programó una revisión rutinaria de su estado. La Junta de Caridad aceptó su renuncia de posiciones que nunca había presentado. El colapso profesional de Sofía se aceleró junto al exilio social de Roberto. 3 clientes principales terminaron relaciones, citando preocupaciones sobre juicio y estándares éticos.
La cuenta de Industrias Miller, que valía 2 millones de pesos anualmente, envió una carta formal expresando pérdida de confianza en la discreción profesional del consejo. La llamada de domingo por la noche de Roberto frenético a Sofía llevaba desesperación que pude escuchar a través de las paredes delgadas de su apartamento. Todos saben, Sofía, todos. No puedo mostrar mi cara en ningún lado de esta ciudad. Presentaremos mociones de emergencia el lunes por la mañana. Forzar a Carmen a posición defensiva. ¿Antes de qué? ¿Antes de que pierdas tu licencia de abogado? ¿Antes de que me mude de vuelta a casa de mi hermana en Guadalajara? Su sesión de recriminación mutua duró hasta medianoche. 2 conspiradores descubriendo que la culpa compartida no era lo mismo que soluciones compartidas. Mañana traería su último gambito desesperado. Yo estaba lista. El lunes por la mañana encontró a Roberto en la oficina del centro de Linda Hawthorne, una abogada de divorcio cuya reputación por tácticas de tierra quemada le había ganado tanto notoriedad como honorarios altos. La sala de conferencias de vidrio daba al juzgado donde Roberto esperaba destruirme, pero la expresión de la abogada sugería optimismo limitado. Señor Cole, he revisado sus materiales. La voz de Linda llevaba escepticismo profesional. Las medidas de protección financiera de su esposa parecen legalmente sólidas. Los titulares de cuentas conjuntas tienen derechos para restringir acceso durante discordia marital. Pero es abuso financiero. La desesperación de Roberto se filtró a través de su persona de víctima. Está controlando cada aspecto de mi acceso al dinero que ganamos juntos. Dinero que ella ganó, según registros fiscales que abarcan 30 años. Linda consultó sus notas. Sus contribuciones de ingresos parecen mínimas. No ha estado empleado fuera del hogar desde 1989. El rubor de la cara de Roberto. Ser amo de casa había representado lujo y seguridad. Ahora se veía como evidencia de dependencia. ¿Qué hay del abuso emocional? Tácticas de intimidación. ¿Qué incidentes específicos puede documentar? La pregunta colgó en el aire. Roberto había pasado noches sin dormir tratando de construir patrones de abuso creíbles de 30 años, de consideración genuina y generosidad de Carmen. Ella es controladora sobre el dinero, siempre lo ha sido. Puede proporcionar ejemplos de amenazas, intimidación física, aislamiento de familia o amigos. Bueno, no, pero... Señor Cole, los casos de abuso doméstico requieren evidencia. ¿Su esposa alguna vez lo amenazó físicamente? ¿Le impidió salir de casa? ¿Monitoreó sus comunicaciones? Cada pregunta golpeó hoyos en la narrativa fabricada de Roberto. Carmen nunca había alzado la voz en enojo. Nunca había restringido sus actividades. Nunca había cuestionado sus amistades. 10 cuadras de distancia, Sofía descubrió que las investigaciones del Colegio de Abogados se movían con eficiencia burocrática cuando querían respuestas. La llamada del Comité de Ética del lunes por la mañana llevaba implicaciones más allá de retrasos de pago de contratistas. Señorita Hernández, hemos recibido quejas adicionales respecto a su manejo de cuentas fiduciarias de clientes, específicamente alegaciones de que ha estado usando fondos de clientes para gastos personales, pendiente resolución de casos. La mano de Sofía se apretó en el teléfono. Esas alegaciones son infundadas. Siempre he mantenido contabilidad adecuada. Tenemos documentación de Martínez Eléctrico, mostrando facturas presentadas hace 8 meses con promesas de pago. Pendiente aprobación de cliente. Sin embargo, su cliente se estableció hace 6 meses. ¿Dónde están esos fondos actualmente? La respuesta estaba en su cuenta personal, donde los pagos de contratistas habían sido desviados para cubrir renta de oficina y préstamos estudiantiles. Lo que había parecido manejo de flujo, de efectivo o ingenioso, ahora aparecía como malversación. Puede haber habido retrasos administrativos. Señorita Hernández, estamos programando una audiencia formal para el jueves por la mañana. Necesitará registros financieros completos para todas las cuentas de clientes que daten 18 meses atrás. Para el miércoles por la noche, Roberto y Sofía habían llegado a la desesperación que engendra decisiones peligrosas. Su sesión de estrategia de emergencia en la oficina casi vacía de Sofía se sintió como generales planeando un asalto final sin munición. Tenemos que presentar alegaciones de violencia doméstica, anunció Roberto con confianza falsa. Es la única manera de forzarla a posición defensiva. Roberto, las alegaciones de violencia doméstica falsas son cargos de felonía si nos atrapan.
dada la evidencia que probablemente tiene. ¿Qué evidencia? Nunca he dicho nada frente a cámaras o testigos que contradiría. Se detuvo, recordando la grabación que empezó esta cascada. La grabación prueba que estábamos planeando estrategia financiera, no documentando su abuso. Entonces lo reenmarcamos. Tu experiencia legal, mi testimonio de víctima, hacemos la narrativa sobre manipulación emocional a largo plazo y control financiero. Sofía la miró a través de la mesa de conferencias. 6 meses atrás, había sido un amo de casa aburrido buscando emoción. Ahora estaba proponiendo perjurio en corte federal. Si esto falla, ambos enfrentamos cargos criminales. Si no intentamos, estoy enfrentando pobreza y tú estás enfrentando inhabilitación de todos modos. La voz de Roberto llevaba el cálculo de alguien que había perdido todo excepto la habilidad de derribar a otros. Al menos de esta manera, nos vamos peleando. La audiencia de orden de restricción del jueves por la mañana determinaría si su Hail Mary tenía éxito o si simplemente habían proporcionado a Carmen más evidencia de conspiración. Ninguno se dio cuenta de que su oponente había pasado toda la semana documentando cada llamada telefónica, cada reunión desesperada, cada mentira que habían dicho a abogados y amigos. Carmen Cole ya no solo se estaba defendiendo, estaba construyendo un caso de enjuiciamiento. El juzgado del condado de la Ciudad de México se sintió diferente el 1 de mayo, como si 35 años de reputación honesta se hubieran cristalizado en algo tangible que podía llevar a la batalla. La jueza Patricia Hernández presidía sobre la Corte de Relaciones Domésticas con eficiencia sin tonterías, habiendo visto cada forma de engaño familiar imaginable. Roberto se sentó en la mesa del demandante con Linda Hawthorne, usando el atuendo cuidadosamente elegido de un esposo maltratado. Traje conservador, maquillaje mínimo, comportamiento nervioso que podría haber sido genuino dadas las apuestas. Señor Cole, comenzó la jueza Hernández revisando la petición de orden de restricción de emergencia. Alega que su esposa ha participado en abuso financiero e intimidación. ¿Puede describir incidentes específicos que lo llevaron a temer por su seguridad? La voz de Roberto tembló con vulnerabilidad practicada. Su señoría, durante meses mi esposa ha estado restringiendo mi acceso a nuestras cuentas, monitoreando mis gastos, haciendo amenazas sobre lo que pasaría si trataba de irme. ¿Qué tipo de amenazas, señor Cole? Amenazas financieras que me quedaría sin nada, que usaría sus conexiones de negocios para destruir mi reputación. Roberto hizo una pausa para efecto. La semana pasada cortó completamente mi acceso al dinero, incluso para necesidades básicas. Observé a mi esposo de 30 años perjurarse con confianza creciente, cada mentira construida sobre la anterior, creando abuso ficticio de una mujer que había pasado décadas proporcionando cada comodidad que había demandado. La jueza Hernández se volvió hacia mi abogado, James Morrison. ¿Desea responder el demandado? James se levantó con autoridad tranquila, ganada a través de 30 años practicando ley sin sobornar perjurio. Su señoría, tenemos evidencia de que los reclamos del señor Cole no solo son falsos, sino parte de una conspiración deliberada para defraudar a la demandada de activos maritales. Esa es una alegación seria, consejero. Tenemos grabación de audio del señor Cole y su co-conspirador, Sofía Hernández, planeando este escenario exacto hace 6 semanas. La cara de Roberto se puso blanca. Linda Hawthorne susurró frenéticamente en el oído de su cliente, pero el control de daños era imposible cuando todo tu caso estaba construido sobre mentiras. Me gustaría presentar exhibición A, continuó James, conectando su teléfono al sistema de audio del juzgado. La voz de Roberto llenó la cámara. Cuando esa vieja perra finalmente firme los papeles, vamos a tener todo lo que hemos planeado. Durante 43 minutos, la jueza Hernández escuchó la conspiración completa desplegarse, la burla de Roberto de nuestro matrimonio, las estrategias legales de Sofía para incautación de activos, su plan calculado para manipular las credenciales de ingeniería de Miguel. Esa mujer realmente cree que la amo, declaró la voz grabada de Roberto con crueldad casual. Observé la narrativa de víctima fabricada de mi esposo desmoronarse en tiempo real. Su testimonio entrenado sobre temer por su seguridad se volvió absurdo cuando se contrastó con su risa grabada sobre manipular a la vieja tonta. La jueza Hernández detuvo la grabación.
Señor Cole, ¿tiene alguna respuesta ante esta evidencia? La boca de Roberto se abrió y cerró silenciosamente. Linda Hawthorne se había puesto pálida al darse cuenta de que su cliente la había usado para presentar documentos de corte fraudulentos. Su señoría, dijo Linda cuidadosamente, solicito permiso para retirarme de este caso. No fui informada de estas circunstancias cuando acordé la representación. Moción concedida. La jueza Hernández fijó a Roberto con la mirada que reservaba para perjuros. Señor Cole, estoy desestimando su petición de orden de restricción con prejuicio. Además, estoy refiriendo este asunto a la oficina del fiscal de distrito para investigación de posibles cargos de perjurio. El martillo cayó con finalidad que resonó por el juzgado. 2 semanas después, el acuerdo de divorcio reflejó el error de cálculo espectacular de Roberto. Su engaño documentado eliminó cualquier reclamo a apoyo conyugal, y el acuerdo prenupcial que había olvidado, firmado ansiosamente en 1987, la limitó a división de activos mínima. La suspensión de licencia de abogado de Sofía se convirtió en revocación permanente cuando el Colegio de Abogados descubrió 27 millones de pesos en fondos de clientes faltantes. Última vez que supe, se había mudado a Nebraska y estaba trabajando como paralegal. Miguel solicitó divorcio el día después de la audiencia, citando diferencias irreconciliables. Está construyendo una nueva práctica enfocada en terapia familiar, con experiencia particular en reconocer patrones de manipulación. 6 meses después, Roberto trabaja en retail en el mismo centro comercial donde una vez gastó mi dinero en artículos de lujo. La ironía no se pierde en ninguna de nosotras. Reconstruí la reputación de Construcciones Cole más fuerte que antes. El apoyo de la comunidad durante mis dificultades familiares se tradujo en nuevos contratos y relaciones comerciales más profundas. La casa se siente diferente ahora, más silenciosa, pero honesta. No más conversaciones actuadas o afecto calculado. Solo el sonido de lluvia en ventanas que construí con mis propias manos en un hogar que finalmente es mío otra vez. Roberto había estado en lo correcto sobre una cosa. Realmente había creído que me amaba. Ahora sé la diferencia entre amor y actuación. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios.